Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar. Especialmente si son fanáticos de la pareja más comentada y adorada de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hoy vamos a sumergirnos en un momento verdaderamente especial, un evento que ha estado en boca de todos, la revelación de una canción romántica que Kerem Bürsin habría dedicado a Hande Erçel en un concierto. Sí, lo escucharon bien. Vamos a desempacar todos los detalles, las especulaciones, los rumores y por supuesto el impacto que este gesto ha tenido en los fanáticos. Así que pónganse cómodos, agarren su bebida favorita y prepárense para un viaje emocionante por el mundo del romance y la música. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Cada suscripción significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante como este. Gracias de antemano por su apoyo. Ahora, ¿de qué estamos hablando exactamente? Imaginen esto, un concierto, luces tenues, una multitud expectante y de repente el carismático Kerem Bürsin, el hombre que ha robado el corazón de millones, se dirige al público. Pero no para hablar de su último proyecto o de sus próximos planes, sino para algo mucho más íntimo y personal. Se rumorea y la emoción es palpable que en este escenario, bajo los focos, Kerem podría haber interpretado o presentado una canción con un mensaje muy claro, dedicado a su amada Hande Erçel. Esta noticia ha explotado en las redes sociales, generando un torbellino de comentarios, teorías y, sobre todo, una profunda admiración por parte de los seguidores de ambos. La idea de que un artista tan talentoso y carismático exprese sus sentimientos más profundos a través de la música, y hacia una persona tan especial, es algo que toca el alma, ¿no creen? Vamos a analizar todo lo que rodea a este supuesto evento. ¿Cuáles son las pruebas? ¿Qué dice la gente? ¿Y cuál es la historia detrás de esta posible serenata pública? Prepárense porque esto se pone bueno. Empecemos por el principio. El título del vídeo que ha despertado tanto interés nos dice que se trata de la canción romántica para Hande Erçel en concierto revelada. La palabra revelada es clave aquí. Sugiere que algo que estaba oculto, o al menos no confirmado, ha salido a la luz. Las especulaciones sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel siempre han sido intensas, y cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales se ha analizado al milímetro. Pero esto, de ser cierto, va un paso más allá. No es solo una foto juntos o un comentario cariñoso, es una expresión artística pública, dedicada específicamente a Hande. Los detalles que han surgido, aunque a veces fragmentados, pintan un cuadro muy romántico. Se habla de un concierto y aunque no siempre se especifica el lugar exacto o el tipo de evento, la atmósfera se describe como íntima y cargada de emoción. Kerem, conocido por su energía y su conexión con el público, habría tomado un momento para hacer una pausa en su actuación y dirigirse a Hande. ¿Qué habría dicho? ¿Cómo se habría dirigido a ella? Las anécdotas que circulan sugieren palabras tiernas, llenas de admiración y amor. Y luego la música. Ahora, la parte crucial, la canción. ¿Era una canción escrita por él? ¿Una versión especial de una canción existente? ¿Qué tipo de letra tendría? Aquí es donde la imaginación vuela. Los fans, con su habitual ingenio, han intentado descifrar las pistas. Algunos sugieren que la canción contenía referencias a momentos compartidos, a las dificultades superadas, a la fuerza de su vínculo. Otros creen que la melodía en sí misma transmitía un mensaje de profundo afecto. Es importante mencionar que en el mundo de las celebridades, los rumores y las interpretaciones pueden volar. No siempre tenemos acceso a la verdad absoluta, pero lo que sí tenemos es la reacción de la gente. Y la reacción ante este posible evento ha sido abrumadoramente positiva. Los seguidores de Kerem y Hande, a quienes cariñosamente se les llama Keremde, han estado celebrando este gesto. Para ellos representa la confirmación de lo que siempre han creído, que su amor es real, profundo y merece ser celebrado. Hemos visto en redes sociales una avalancha de publicaciones. Fans compartiendo clips, si es que existen, analizando letras de canciones que podrían encajar, creando fanart inspirado en este momento. La energía es contagiosa. Es como si todos fuéramos cómplices de este secreto romántico. Y eso es lo bonito de tener figuras públicas que inspiran tanto afecto. Nos permiten soñar, nos permiten creer en el amor.
Analicemos un poco más a fondo la naturaleza de este tipo de gestos. Cuando una figura pública, especialmente una tan seguida como Kerem Bürsin, dedica una canción a su pareja, no es solo un acto romántico, es también una declaración. Es una forma de decirle al mundo y sobre todo a Hande, esto es lo que siento por ti. En una era donde la privacidad es tan codiciada, este tipo de apertura, aunque sea a través de una canción, es vista como un acto de valentía y autenticidad. Hemos buscado información, hemos escudriñado las redes sociales, hemos leído los comentarios de los fanáticos. Y aunque la confirmación oficial por parte de Kerem o Hande sobre una canción específica y dedicada en un concierto puede ser sutil o estar sujeta a interpretación, la resonancia emocional del evento es innegable. Lo que sí es cierto es que la idea de este momento ha capturado la imaginación de sus seguidores, y eso, en sí mismo, es algo poderoso. ¿Podría ser que Kerem, con su conocida sensibilidad artística, haya compuesto una letra para Hande? O quizás eligió una canción que siempre le ha recordado a ella, y al interpretarla, le dedicó una estrofa especial o un gesto particular. Las teorías son muchas y cada fan tiene su propia versión favorita. Lo importante es la emoción que genera esta idea. Los conciertos como plataformas de expresión artística ofrecen un escenario perfecto para este tipo de declaraciones. Imaginen la atmósfera, la música elevándose, las luces enfocándose en Kerem, y en medio de todo eso, una pausa, un cambio en el tono, y una dedicación que va directo al corazón. Para Hande, que probablemente estaba entre el público, habría sido un momento inolvidable. Y para los fans, presenciar un atisbo tan íntimo de la relación de sus ídolos es algo que atesorarán. Hemos visto cómo los fans han intentado reconstruir este momento. Buscan vídeos, comparan fechas, analizan las letras de canciones que Kerem ha interpretado en el pasado o que encajarían con la narrativa romántica que se ha construido alrededor de ellos. Y aunque a veces la información es difusa, la pasión con la que los fans se dedican a esta búsqueda es admirable. Es un reflejo del fuerte vínculo que han creado con Kerem y Hande. Consideremos también el poder de la música como lenguaje universal del amor. Una melodía o una letra pueden comunicar emociones que las palabras a veces no logran capturar. Si Kerem interpretó una canción para Hande, seguramente esa pieza musical se convirtió en un símbolo de su amor, un himno para su relación. Por supuesto, en el mundo de la farándula, siempre hay un debate sobre la autenticidad y la promoción. Pero en el caso de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la conexión entre ellos se siente genuina. Su historia ha evolucionado a lo largo del tiempo, mostrando un crecimiento y una madurez que ha resonado con muchos. Y un gesto así, una canción dedicada en un concierto, solidificaría esa percepción de autenticidad y profundidad en su relación. Hemos estado siguiendo de cerca todas las noticias y los comentarios en redes sociales. Lo que está claro es que la noticia de esta canción romántica revelada ha avivado la llama de la admiración por esta pareja. Ha servido como un recordatorio de que incluso en el ajetreo de la fama, los gestos de amor y afecto siguen siendo increíblemente importantes y poderosos. Así que, para resumir brevemente, hoy hemos explorado el fascinante tema de la supuesta canción romántica que Kerem Bürsin habría dedicado a Hande Erçel en un concierto. Hemos hablado de cómo esta noticia ha generado gran expectación y emoción entre los fans, de la naturaleza de este tipo de gestos públicos y del poder de la música para expresar el amor. Aunque los detalles exactos puedan ser objeto de interpretación, la resonancia emocional y la admiración que ha generado son innegables. Es un recordatorio de la fuerza de su vínculo y del impacto que tienen sus historias de amor en sus seguidores. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme en este vídeo y por dedicar su tiempo a explorar este tema tan especial. Espero que hayan disfrutado de la conversación y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que esta canción realmente existió? ¿Qué les parece este tipo de gestos públicos en el mundo del espectáculo? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Sus comentarios son la chispa que mantiene vivo a este canal. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fanáticos de Kerem y Hande. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Hagan clic en la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas publicaciones. Gracias de nuevo por estar aquí.
Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.